Hay historias que el mundo ha olvidado y otras que fueron borradas a propósito. Yo soy testigo de una de ellas. Me llaman el vigilante y he visto lo que ocurre cuando los hombres se atreven a desafiar a los cielos. He observado durante eones, en silencio, mientras la humanidad teje su frágil tapiz de fe y miedo. Pero esta historia, esta es diferente. No es un cuento para dormir a los niños, sino para despertar a los valientes. La Biblia de los caídos no es solo un libro, es una advertencia, una crónica de poder, traición y del fino velo que separa lo divino de lo profano. Lo que estás a punto de escuchar es el comienzo de la historia de Elio, un exorcista marcado por la oscuridad desde su nacimiento y destinado a convertirse en algo más que un simple hombre, algo que ni el cielo ni el infierno esperaban. Prepárate, porque una vez que escuches su nombre, ya no podrás ignorar las sombras que te rodean. Su historia se convertirá en la tuya. Elio nació con un don, o quizás una maldición. Desde niño las sombras lo seguían como si fueran sus únicas compañeras. Veía lo que otros no podían ver, presencias que susurraban su nombre en el silencio de la noche, rostros fugaces que se formaban entre la penumbra de su habitación. Mientras otros niños jugaban bajo el sol, Elio aprendía a no temerle a la oscuridad, sino a escuchar lo que ésta tenía que decir. Cuando creció, la iglesia lo acogió. Vieron en él un potencial inmenso, una herramienta forjada en la misma frontera entre la luz y la nada. Lo entrenaron, lo prepararon para servir, para ser un arma contra las fuerzas que él conocía tan íntimamente. Pero Elio nunca fue como los demás. Su fe era frágil, construida sobre preguntas y no sobre respuestas. Su rabia era inmensa. Un fuego silencioso que ardía contra las injusticias del mundo, tanto las visibles como las que se ocultaban en las almas. No tardó en convertirse en uno de los exorcistas más temidos, pero también en uno de los más vigilados, porque dentro de él había algo que ni la oración más fervorosa podía dominar, una oscuridad propia que respondía a la que él combatía. La Iglesia enseña que los demonios son seres del infierno, criaturas de pura maldad, nacidas del fuego y el azufre. Pero no todo es como parece. La verdad, como siempre, es mucho más compleja y dolorosa. Los caídos fueron ángeles, tan puros y resplandecientes como la luz que los creó. Eran hermanos, guerreros y poetas del cosmos. Algunos desafiaron el orden celestial, no por maldad, sino buscando justicia, poder o simplemente una libertad que les fue negada. Fueron expulsados, arrancados de la gracia divina y condenados a vagar entre los hombres, llevando el peso de su antigua gloria como una herida perpetua. Con el tiempo, aprendieron a ocultarse, a mezclarse con nosotros, a susurrar en los oídos de reyes y profetas, manipulando los hilos del destino humano para sus propios fines, y entre ellos hay quienes todavía recuerdan los nombres de sus hermanos, nombres sagrados y terribles que no deben pronunciarse, pues invocarlos es invocar una era de poder y caos que el mundo no está preparado para enfrentar. Una noche, Elio fue enviado a un exorcismo en un pueblo olvidado por el tiempo y la fe. El caso era aparentemente rutinario. Una niña poseída, una familia aterrada, una casa impregnada de un frío antinatural. Pero cuando Elio comenzó el ritual, cuando sus palabras en latín resonaron en las paredes de madera, algo fue diferente. La atmósfera no solo era hostil, era familiar. La voz que salió del cuerpo retorcido de la niña lo conocía. No era el gruñido bestial de un demonio menor. Era una voz antigua, sabia y burlona. Tú no deberías luchar contra nosotros, Elio. Hermano, ese demonio sabía su nombre. Conocía su pasado y sentía el sabor de su miedo más profundo. Y entonces ocurrió lo impensable. La entidad no solo se resistió, intentó poseerlo a él, al exorcista.
Pero en lugar de ser destruido por esa fuerza abrumadora, Helio resistió, y en esa resistencia algo dentro de él despertó. Una fuerza latente, una energía que no pertenecía ni al cielo ni al infierno, respondió al llamado. Helio no lo sabía en ese momento, pero acababa de sellar un pacto involuntario, uno que lo ataría para siempre a los secretos de los caídos. Desde ese día, Helio ya no fue el mismo. La transformación fue sutil al principio, pero imparable. Su poder crecía exponencialmente. Podía ver más allá del velo, no solo a los demonios, sino también las auras de los ángeles que caminaban entre los mortales. Podía sentir las almas, sus colores, sus cicatrices, sus mentiras. Pero cada vez que usaba esa fuerza recién descubierta, algo se rompía dentro de él. Su humanidad se desangraba lentamente, reemplazada por una frialdad y una perspectiva que lo alejaban de aquellos a quienes había jurado proteger. Los sacerdotes, sus hermanos de la iglesia, comenzaron a temerlo. Sus miradas ya no eran de respeto, sino de sospecha. La Iglesia, en su infinita y a menudo hipócrita sabiduría, intentó ocultarlo, aislarlo, estudiarlo como una anomalía peligrosa. Pero Helio ya no respondía a sus cadenas. Siguió su propio camino, uno pavimentado con dudas y revelaciones. Comprendió que la verdadera guerra no era entre el cielo y el infierno, sino la que se libra dentro de cada hombre, en la frontera entre su propia luz y su propia oscuridad. En su búsqueda de respuestas, Helio se adentró en los pasillos más oscuros del poder eclesiástico. Descubrió algo que nadie debía saber, un secreto guardado con más celo que cualquier reliquia sagrada. La Iglesia no solo combate a los caídos, también guarda sus nombres, los archiva, los estudia y los usa cuando le conviene, como armas secretas en su propia guerra por el control. Helio entendió entonces que el mal no siempre tiene cuernos y garras. A veces viste una sotana blanca y habla con la voz de la piedad. Comprendió que los hombres santos pueden ser tan oscuros y manipuladores como los demonios que dicen combatir. Fue en ese momento cuando decidió romper todas las reglas. Usando sus nuevas habilidades, burló las guardas místicas y entró en los archivos sellados del Vaticano. Y allí, en las profundidades de la tierra, entre textos prohibidos que susurraban verdades heréticas, encontró un libro encuadernado en algo que no era cuero. Un libro que parecía respirar. La Biblia de los caídos. Desde el instante en que sus dedos tocaron aquel libro, su destino cambió para siempre. Helio dejó de ser un soldado de la fe, una herramienta de una institución corrupta. Se convirtió en un guardián del equilibrio, un agente libre en una guerra cósmica que no entendía de bandos. Ya no servía ni al cielo ni al infierno, sino al punto exacto en que ambos se tocan, a la frágil existencia de la humanidad atrapada en medio. Porque solo aquellos que han caído, aquellos que han conocido la oscuridad desde dentro, pueden comprender verdaderamente lo que significa levantarse de nuevo. Y así comenzó la historia de la Biblia de los caídos. Una historia escrita no con tinta, sino con lágrimas, sangre y la incierta promesa de la redención. El primer testamento ha sido leído, pero los demás ya están despertando. Gracias por escuchar. Si quieres seguir este viaje y descubrir los secretos que aguardan, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. La noche es larga y está llena de historias.